Un saludo nuevamente. Vamos a ver la tercera sección de este bloque, que tiene que ver con desgaste y erosión. Entonces, vamos a entender desgaste y erosión como fenómenos que retiran material de un componente por ataque mecánico de sólidos o líquidos. Es decir, hay movimiento y eso me genera la pérdida de material en la superficie. Otra manera de definirlos es como un daño superficial en los materiales, produciendo una pérdida de material por ataque mecánico de sólidos, partículas o líquidos. Tenemos un primer tipo de desgaste, es el desgaste adhesivo. Se presenta cuando dos superficies se deslizan a presión una sobre otra, y aquí tenemos esta ilustración que es muy útil para explicarlo. Tenemos esto que ven así, toda esta silueta corrugada. No es porque hay algún tipo de falla, sino porque en la práctica todas las superficies son así. Todas las superficies son ásperas, ninguna superficie es lisa. Aquí tenemos todos los materiales de esta manera. Ahora, cuando una de estas piezas se mueve hacia otro lado, puede generar la ruptura de alguno de estos picos, como ven aquí abajo, este pedacito. Eso ahí ya hay una pérdida de material. Y en la medida en que esto se siga moviendo, si yo sigo desplazando eso, voy a ir retirando y perdiendo material en esa pieza. Aquí vemos un ejemplo de cómo quedó. Esa es una pieza que rotaba en otra unidad más grande y que rozaba con la cápsula que yo tenía, con la carcasa. Y esa rotación generó un desgaste adhesivo que pues la dejó así como la pueden ver. Ahora, para disminuir el desgaste adhesivo, que sin duda es un problema porque daña las piezas, pueden cambiar el diseño del equipo para que tenga cargas menores, es decir, haya menor presión entre un material y otro, para que las superficies sean lo más lisas posibles y usar lubricación sobre todo. De esta manera, pues se reduce la posibilidad de desgaste. Y además utilizar o seleccionar materiales que tengan alta dureza, que no sean susceptibles de quebrarse y que sean dúctiles también, de manera que puedan un poco como adaptarse a la nueva forma a la que están siendo expuestos. Otro tipo de desgaste es el desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo ocurre cuando el material es eliminado de una superficie por el contacto con partículas duras. Aquí ya no tengo dos materiales en presión o presionados deslizándose uno sobre otro, sino que tengo partículas con mayor dureza que son capaces un poco de comerse, pudiera ser la manera coloquial de decirlo, comerse la superficie del material. Aquí lo ven, tenemos un material que tiene una fuerza y un movimiento, pero hay un material abrasivo dentro, el cual al ser presionado contra este material inferior, pues un poco se come o desgasta esa superficie y libera no solo estas partículas que se pierden, sino también cambia un poco la forma de la superficie. Y aquí vemos esto también puede ocurrir sin necesidad de que haya este material, sino que bueno, cualquier cosa que presione este material abrasivo sobre el material que se está desgastando va a generar este desgaste abrasivo. Otra manera, otro mecanismo de desgaste y erosión es la erosión líquida. En este caso hay un líquido que erosiona otro material. ¿Sí? Aquí la definición es que la integridad de un material puede destruirse por erosión causada por altas presiones asociadas con un líquido en movimiento. Básicamente tenemos dos: la cavitación y el impacto líquido. La cavitación es la más importante que van a estudiar ustedes en su carrera porque ocurre muchísimo en las bombas. La cavitación ocurre con un líquido que contiene un gas disuelto y que entra en una región de baja presión, generando que este gas pase de la fase líquida a la fase gaseosa por esta descompresión. Lo que pasa es que estas burbujas de gas se precipitan, crecen en el líquido y colapsan cuando la presión aumenta. Y ese cambio en las presiones que hace que aparezca la burbuja y que colapse puede dañar las paredes de una bomba, por ejemplo, incluso siendo de un metal. Aquí ven esta explicación gráfica. Tenemos esta burbuja, supongamos aquí estamos un líquido, está fluyendo por está la pared de una bomba, entró a una región de baja presión, por lo tanto aparece esta bomba. Luego pasó a una región de alta presión y esa burbuja colapsa y vuelve al estado líquido. Y un poco pudiéramos ver cómo desgasta o retira parte del material de esta superficie y queda abollado. Ahora, si sobre ese mismo lugar vuelve a aparecer otra burbuja y vuelve a colapsar, vuelve a perder
otro poquito de material. Y ese proceso, ocurriendo subsecuentemente, termina dañando fundamentalmente las bombas que trabajan pues aumentando la presión de los líquidos. Sí, el impacto líquido es un poco más la erosión a la que estamos acostumbrados, que ocurre en la naturaleza, que ocurre en los ríos, que ocurre en las montañas, cuando gotas de líquido son transportadas en un gas, puede ser en el aire, y en un movimiento golpean la superficie metálica o golpean la superficie de una piedra, y durante mucho tiempo eso va retirando material y va erosionando el material y la superficie del material, retirando capas de su superficie. Por ejemplo, esto puede pasar en las aspas de las turbinas de generadores de vapor o en las plantas de energía nuclear, donde hay un movimiento muy rápido de un gas que, si contiene líquido, un poco pues daña estas partes mecánicas. Es lo contrario de la cavitación. En la cavitación tengo un medio líquido donde aparece el gas disuelto. En este caso tengo un medio gaseoso que tiene partículas de líquido. ¿Cómo reducir la erosión? Bueno, primero, ¿cómo reducir la cavitación? Garantizando que los líquidos o no tengan gases disueltos o que nunca caiga la presión por debajo de un límite para evitar que aparezcan las burbujas. Ahora, para evitar la erosión líquida, sin duda hay que hacer una selección correcta y adecuada de materiales y, por ejemplo, ayuda a reducir la erosión, reducir la velocidad del líquido, asegurarnos de que el líquido no tenga aire, así como también seleccionar materiales duros y tenaces que absorban el impacto. También puede ser positivo recubrir el material con un elastómero que absorba la energía. Entonces esta energía o este daño que se hubiese generado en el material metálico, por decir algo, ahora lo va a absorber mi elastómero. Y con esto hemos terminado entonces este último video de esta sección. Desearles mucho éxito en su parcial, que va a ser sobre los temas de corrosión, estabilidad térmica, daño por radiación y desgaste y erosión. Un gran abrazo y nos vemos en el tema siguiente.